Esta frase la amo, es la que mejor ilustra el efecto que tiene el cambio personal en las otras personas. Esto me lo contó una paciente un día que llegó a la consulta de cómo estaba generando impacto en su familia y su mamá le dijo tal cual, desde que estás con Gisela tú te has aclarado y yo me he oscurecido. Y por supuesto, bueno, fue uno de esos momentos donde mis pacientes y yo nos reímos de las cosas que les pasan fuera del consultorio. Pero es que definitivamente esto va a suceder cada vez que alguien esté en un proceso de cambio personal. No solamente en terapia, pero sobre todo cuando se está en psicoterapia, se nota mucho este efecto, ¿no? Hay otras frases equivalentes como por ejemplo, desde que estás con esa psicóloga, ya tú no eres la misma persona, tú estás perdiendo el dinero de esa terapia, yo no sé qué están haciendo contigo, tú antes no eras así, etcétera. Son frases muy significativas que lo que están exponiendo en evidencia que efectivamente el entorno ya se está dando cuenta, ya está percibiendo la diferencia en la conducta, en la forma de pensar que tiene una persona que está en un proceso terapéutico. Por eso es que yo a veces me río de, en este trabajo de ser psicóloga, de tener un club de fans y un club de detractores. Mis fans suelen ser los pacientes que se benefician del cambio, que están en terapia, que se sienten mucho mejor, y mis detractores suelen ser la familia y la pareja que evidentemente van a salir salpicados con este proceso de cambio, aunque no lo quieran. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, en un principio, por supuesto, está lo que se llama el proceso de resistencia al cambio, ¿sí? La persona que va a terapia lo está haciendo voluntariamente, fue su elección hacer el cambio, pero los que están alrededor, que también van a ser impactados por este proceso, no lo han decidido, no lo quieren. Y de forma inconsciente se van a dar estas respuestas que se llaman de resistencia al cambio porque obligan a las personas que están alrededor también a hacer ajustes, a modificar ciertas conductas, ciertas maneras de responder ante las situaciones que no quieren, porque si hubiesen querido estarían en terapia. De hecho, esto es parte justamente de la otra razón de por qué esto ocurre. Una persona que está en terapia va a poner en evidencia situaciones patológicas de manipulación, de control, de maltrato por parte de padres, madres, familiares y parejas que evidentemente no van a querer que sean expuestas, que de alguna manera por ser mecanismos de comunicación muy establecidos durante mucho tiempo, eso es lo que van a tener que cambiar y no tienen los recursos, las herramientas para poder hacer ese cambio. Mientras que la persona que está en terapia sabe lo que está haciendo y puede lograr entonces modificar la relación con estas personas, que de hecho es lo único que se puede modificar, ¿sí? Siempre le digo a mis pacientes que nunca van a cambiar a la familia o nunca van a cambiar a la pareja. Lo que pueden cambiar es la manera como se relaciona con cada una de esas personas. Y por supuesto, la tercera razón de por qué ocurre todo este malestar alrededor en el entorno del paciente o de la paciente es por el hecho de que está perdiendo el control o el poder que tiene sobre la persona que decidió cambiar. De hecho, la razón por la cual la gente va a terapia es que se siente que está en una situación de desventaja, de sumisión, de control, de falta de libertad y por supuesto de que no tiene el poder para salir de ese tipo de relaciones. En el momento en que la gente empieza a sentirse a gusto consigo misma y maneja otras maneras de comunicación, pues la gente que está alrededor va a sentir que ya no tiene el poder, no tiene el control y van a venir toda una serie de conductas, estratagemas y cambios en la forma de relacionarse que pueden de hecho impactar negativamente a los pacientes porque van a ver cosas que nunca habían visto en estas personas alrededor que están intentando hacer todo lo posible para que las cosas vuelvan a ser como antes. Y por eso son capaces de hacer conductas que jamás habían hecho.
Ahora bien, ¿es la psicóloga la que hace esto? No, por supuesto que no, no tenemos ese poder. Simplemente esto es una fase dentro del proceso terapéutico que se va a vivir para quien decide buscar ayuda profesional. En esta fase, en la medida en que la persona va mejorando y haciendo cosas que los demás no han visto, que son nuevas, van a empezar a surgir estas recriminaciones, descalificaciones, culpabilizaciones e inclusive se puede exacerbar aún más la agresión hacia la persona que está haciendo el cambio. Casi siempre esto es de manera inconsciente. Los mecanismos de defensa que cada quien desarrolla para mantener o buscar su equilibrio y su bienestar hacen que haga este tipo de conductas en un intento de que se mantenga el statu quo de la relación que había habido hasta ese momento. Generalmente yo digo es de forma inconsciente, otras veces no, es muy directo, muy de frente, pero son intentos desesperados de que las cosas no cambien porque las otras personas no quieren el cambio. Quien está buscando el cambio es la persona que va a terapia. Yo quiero aprovechar justamente este apartado, este efecto sobre los demás, para invitarte a que visites mi página web, laculpaestuya.com, donde desarrollé en la serie de audioayudas una que denominé el cambio personal, para que profundices más en lo que ocurre durante un proceso de cambio. No solamente es un proceso terapéutico, es en cualquier proceso de cambio individual, social, colectivo, organizacional. El ser humano va a pasar por esta serie de fases, pero que de hecho es importante entenderlas y conocerlas, no solamente para bajar el nivel de angustia a la hora de un proceso de cambio, sino para estar preparado para lo que hay que enfrentar en cada una de estas etapas hasta completar ese proceso. Ahora, ¿qué va a suceder una vez que se da el cambio? Van a pasar varias cosas interesantes. Una es el alejamiento, tanto de la persona que está haciendo el proceso de cambio como que pudiera ser de las personas que están en el entorno. Cuando las personas del entorno se están alejando es porque ya no encuentran eco, resonancia en esta dinámica de la relación, ya no les sirve, ya no les resulta funcional estar en esta relación con mi paciente y por supuesto se van a alejar. Pero también puede pasar que es la propia persona que está en su terapia quien se está dando cuenta del sufrimiento, de la patología, de la disfuncionalidad de una relación y se va a querer alejar porque es un tema de autocuidado, de protección y le ha costado tanto trabajo llegar al bienestar que no lo va a querer perder tan fácilmente. Por eso entonces comienza este alejamiento porque además hay un nivel de conciencia muy alto del malestar, del sufrimiento o de las estrategias patológicas para poder estar en la relación y una persona que está ya en este proceso de alcanzar su salud mental va a rechazar cualquier estrategia que o la obligue o que pretenda volver a lo anterior, volver al estado de malestar. La otra cosa interesante es que aunque no lo parezca, estar en bienestar o tener momentos de felicidad, conectar con el placer, con el gozo, etcétera, es algo que va a molestar. A muchas personas, de hecho, les molesta la felicidad ajena. Es un proceso quizás muy triste darse cuenta de que es tan bueno estar en bienestar y por qué no todo el mundo lo está buscando, pero que al final para muchas personas la felicidad está prácticamente negada. Esto es parte inclusive de un proceso cultural donde se rechaza todo aquello que esté vinculado por el placer o con el placer, como te he mencionado en muchos espacios en los que trabajo, en el que la domesticación del ser humano, como le llamaba Wilhelm Reich, tiene como objetivo someter y controlar a los grupos de seres humanos. Y por supuesto, la felicidad del otro siempre va a ser quizás un elemento que va a movilizar sentimientos encontrados en aquellas personas que no conocen este sentimiento. En este sentido, precisamente, los pacientes, cuando ya están conectados con su bienestar y con lo que es la salud mental,
tienden a mandar a la gente a terapia. Sale por allí la psicóloga que llevan por dentro, ¿verdad? De todo lo que han aprendido en terapia. Y claro que les gustaría que todas las personas también conocieran de los beneficios de la terapia, de lo bueno que es estar saludable mentalmente, y por eso tienden a mandar a la gente a terapia, quizás de una forma un tanto inapropiada, pero es esta necesidad justamente de compartir. Así como la gente que está en sufrimiento pretende que los demás también sufran con ellos, de la misma forma quienes están en salud mental quisieran que todo el mundo estuviese en este estado, pero lamentablemente no es así. Ahí es donde me toca calmarlos un poquito y explicar que es importante respetar el proceso de evolución de cada quien, porque eso es un proceso individual. Por más que querramos que otras personas estén bien, no es una decisión de los pacientes, es una decisión de cada quien, y bueno, si le llega su momento de cambiar y buscar ayuda profesional, pues lo hará por su cuenta. Y por último, otro efecto del cambio que es importante, que es uno de los más angustiosos y desagradables, pero que también es parte de este proceso, es esta sensación de soledad, de irse quedando sola por las pérdidas que vas teniendo en el camino. Pierdes relaciones, pierdes amistades, porque ya no hay resonancia afectiva, ya no es agradable estar con estas personas quejonas, agresivas, maltratadoras, demandantes, etcétera. Y como se va alejando la gente, o tú te puedes ir alejando también, hay una sensación como de estar sola, como de me estoy quedando sin gente, pero que también es algo temporal, porque en la medida en que vas conectando con el bienestar, te va a ir llegando gente nueva, gente que está también en lo mismo, que está trabajando en evolucionar personalmente, gente que ya ha hecho terapia y lo vas a reconocer fácilmente por la forma como habla, es como un código que maneja la gente que ha estado en terapia, y eso es lo que se necesita para entonces empezar a construir nuevas relaciones. Esta parte también es muy importante dentro del proceso, porque pone en evidencia los grandes déficits en habilidades sociales que tiene la mayoría de la gente para conectar con otras personas y para iniciar y mantener conversaciones o nuevas relaciones que vayan de lo superficial a lo profundo. Pero te aseguro que en algún momento te empiezas a conectar con gente mucho más sana, que está resonando contigo en la necesidad de buscar la felicidad y el bienestar. En definitiva, el cambio es un proceso que implica, sí, un gran costo, pero es que no hay transformación sin pérdidas. Es difícil hacer un cambio sin que perdamos o soltemos algunas cosas que ya no nos sirven. Y este es un costo que se paga, pero en realidad es un costo muy pequeñito en comparación con todo lo que vas a obtener al final del camino, todas las ganancias y todos los beneficios que se obtienen cuando estás en salud mental. Así que yo te quiero dar un consejo antes de cerrar este podcast, para ti o para cualquier persona con la que tú quieras compartir esta información. Cuando el corazón o el alma te dice que ha llegado el momento de un cambio, cuando algo en tu interior te dice es necesario cambiar, necesito resolver algo porque ya no me gusta, ya no quiero sentirme de la forma en que me vengo sintiendo, yo te voy a sugerir que lo hagas lo más pronto posible. Pero hay dos maneras de hacerlo. Hay una manera fácil y una manera difícil. La manera fácil es cuando tú tomas la decisión, tú haces la inversión y buscas la ayuda profesional para que puedas facilitarte este proceso de cambio y de transición por todas las fases por las que vas a pasar. Así es mucho más fácil y más llevadero. La manera difícil es, sabiendo que necesitas hacer el cambio, evitarlo, negarlo, posponerlo, seguir procrastinando el cambio, porque esto va a hacer que el problema se complejice, que sea mucho más difícil salir de las situaciones que se van empeorando en la medida en que vas negando el hecho de tengo que cambiar, pero me da miedo, pero no es el momento, pero no tengo dinero, pero no sé cómo hacerlo.
etcétera, etcétera. Todas estas razones son válidas. Lo que pasa es que yo te sugiero que no lo dejes pasar por mucho, porque la experiencia dice que si tú no asumes el control sobre tu proceso de cambio, pues lo va a asumir la vida, el universo o como tú lo quieras llamar. Y cuando está en manos del universo, va a ser con mucho más dolor, va a ser mucho más complicado y de todas maneras vas a tener que cambiar. Así que mejor toma tú la decisión tan pronto como puedas y ve a terapia.